Hola, roleras y roleros. Bienvenidos y bienvenidas a Rol en Villa Friki. Soy Jaime González, el narrador friki, y hoy os quiero grabar un vídeo acerca de la llamada de Chulu, el juego de rol. Os voy a contar un par de consejos y un par de truquillos que son muy recomendables a la hora de jugar y dirigir este juegazo de juego de rol, que es una verdadera maravilla, la llamada de Chulu, de mis favoritos. Bueno, deciros sobre todo que al principio, cuando yo empecé a jugar a rol, que anda que no ha llovido desde entonces, allá por los años 90, en España sobre todo la editorial que lo petaba era Jockey Internacional, y bueno, los de Jockey Internacional pues tenían la llamada de Chulu, tenían Star Wars de 6, que ya sabéis que es otro juego que me reflipa muchísimo, tenían el Paranoia, tenían El Señor de los Anillos, tenían, bueno, mogollón de juegos que circulaban por ahí. Y bueno, pues tú ibas jugando así un poco, yo a mis 16, 17 años, 18, iba jugando ahí un poco, empezando a jugar juegos de rol, pues un poco lo que caía en mis manos empezamos a jugar. Yo empecé a jugar en concreto con Stormbringer. Stormbringer era un juego de fantasía medieval que utilizaba precisamente las reglas de la llamada de Chulu, pero de eso no teníamos ni idea. Entonces, ostras, era un juego de fantasía medieval muy oscura, muy chunga, palmaban los personajes ahí que daba gusto. Resulta que, bueno, con eso le cogí el gusto a jugar a juegos de rol, ya me puse a dirigir partidas, entonces me puse a dirigir Star Wars de 6, que fue mi primer juego, y bueno, ya íbamos jugando y demás. Sabíamos que existía sabíamos que existía El Señor de los Anillos, teníamos un colega que era súper fan de Tolkien y del Señor de los Anillos, pero nunca le dio por dirigir juegos de rol, así que nunca jugamos al Señor de los Anillos, salvo muy raras excepciones de casualidad. RuneQuest igual, lo probamos alguna vez así como de rebote y demás, y oíamos hablar de un juego que era la llamada de Chulu. Y la llamada de Chulu, desde nuestra inexperiencia rolera, pensando en lo que nosotros conocíamos como juegos de rol, que eran juegos pues de aventuras, de vivir aventuras, enfrentarte a los malos, mazmorrear, liarte a tiros con los soldados de asalto y todas esas historias, pues cuando oíamos hablar de la llamada de Chulu, en principio la llamada de Chulu no nos resultaba especialmente atractivo porque era un juego ambientado en el mundo real en el que había monstruos. Entonces, pues, no acabábamos de verle ahí el rollo. Hasta que conocimos a un tipo cuando íbamos a la universidad, un tipo que además se llamaba como yo, se llamaba Jaime, un canario, que no sé qué habrá sido de él en la vida porque le conocí solamente ese año, yo entré en mi primero de carrera y él estaba en quinto, con lo cual él se licenció y ya no le volví a ver porque él era canario y estaba en Madrid estudiando y se volvió a Canarias y nunca más supimos de él. Además, en aquella época en la que ni siquiera existían las redes sociales, pues tampoco hicimos más contacto que aquel año. Y ese tipo, bueno, se organizó un club de rol allí en la facultad y ese tipo dijo que dirigía solo la llamada de Chulu, que era su juego favorito y que se ponía a hacer partidas de la llamada de Chulu. Y yo me apunté y flipé en colores. Bueno, pues era un juego totalmente diferente a todo lo que yo había podido imaginar que se podía jugar. Entonces, no solamente me gustó mucho el juego, no solamente me hice un fan de Lovecraft, porque bueno, lo había leído algún relatillo por ahí y tal, porque mi padre también lo había leído, y que va, me puse a leer a Lovecraft, me puse rápidamente, me compré el manual, me puse a intentar dirigir la llamada de Chulu. Entonces, en aquella época, pues prácticamente la llamada de Chulu, Vampiro todavía no existía, iba a salir en 1 o 2 años o estaba empezando a salir en círculos mucho más exclusivos, todavía el bombazo del horror personal de Vampiro y tal no existía. Entonces, en aquellos momentos de los juegos de rol, o por lo menos como yo los percibía, la llamada de Chulu era un juego único. Era un juego de horror cósmico, además, de un terror sobrenatural muy chungo, en el que los personajes las pasaban verdaderamente canutas, en la que si no tu personaje no moría se volvía loco, en la que te enfrentabas a sectas, a dioses primordiales, bueno, unas movidas ahí muy, muy locas, muy, muy truculentas también y muy macabras que me han seguido gustando a lo largo de mi vida. Así que me puse con ello. Y entonces tuve la suerte, ya os digo, de conocer al canario a Jaime, a mi tocayo, que en aquella primera partida de la llamada de Chulu nos enseñó a jugar a la llamada de Chulu. Entonces nos contó cosas que luego leí en diferentes manuales. Son un poco las cosas y los consejos y los truquillos que os doy aquí, sobre todo a vosotros y vosotras, que en algún momento dado habéis dicho, oye, quiero dirigir la llamada de Chulu. Pues mira, te voy a dar 2 o 3 consejillos que yo aplico en mis partidas y, bueno, no son canon, ya saben, lo que yo digo aquí no es lo que me funciona a mí y creo
que consigo partidas de la llamada de Chulu con un buen ambiente lovecraftiano y con bastante terror y bastante diversión, que hacen que, bueno, que las partidas tengan ese gusto lovecraftiano que me gusta a mí que tengan las partidas. Lo primero que hay que tener muy claro es que los jugadores interpretan unos personajes que no son héroes, sino que son los investigadoras. Los investigadores son eso, investigadoras e investigadores son personas normales que en un momento dado de sus vidas se encuentran con el horror cósmico. Aquí es donde entramos en lo que os he hablado ya en otros vídeos acerca de los personajes de la llamada de Chulu, eruditos, médicos, bibliotecarios, detectives privados, abogados, es decir, personajes normales que se ven en situaciones terroríficas, ¿vale? Igual que sucede en las novelas de Lovecraft. Me viene a la cabeza, por ejemplo, sin ir más lejos, el caso de Charles Dexter Ward, o el horror de Dunwich, o el que susurra la oscuridad, o el morador de las tinieblas, o la sombra sobre Innsmouth, o la llamada de Chulu. Yo que sé, es que hay decenas y decenas de relatos de horror cósmico en los que lo que vemos esto, personas normales que se enfrentan al horror. Como tal, las partidas de la llamada de Chulu suelen ser partidas de investigación, en las que realmente lo que hay que hacer es investigar, porque el enfrentamiento, la confrontación directa con el mal lleva a la muerte o, en el mejor de los casos, a la locura. Entonces, hay que investigar mucho. ¿Cómo se investiga? Pues como investigan las personas normales. Normalmente un escenario de la llamada de Chulu siempre te lo plantean diciéndote, mira, esta es la información para el guardián. Al director de juego de la llamada de Chulu le llaman al guardián de los arcanos. ¿Vale? Entonces te dicen información para el guardián y te cuentan qué es lo que está pasando. Pues hay una secta en una isla de la costa de Massachusetts que está haciendo rituales a la luz de la luna para comunicarse con unas criaturas marinas que no sé qué. O una casa que acaban de adquirir resulta que tiene un pasado de sucesos extraños sobrenaturales y el dueño sospecha que ahí la casa está encantada o lo que sea y manda a los investigadores para que averigüen si está encantada y si está encantada que expulsen a los espíritus, o etcétera, etcétera, ¿vale? Estos son un poco los planteamientos de la llamada de Chulu. Entonces, en la información para el guardián te cuentan lo que está pasando. Ostras, pues un brujo que se ha pretendido hacer inmortal ha hecho un ritual para mantener su espíritu ligado a la casa donde vivía y está enterrado en el sótano y no sé qué, no sé cuántos. O hay una secta de adoradores de Aragón que están haciendo rituales con su colega en los profundos y secuestrando gente del pueblo y matándole y no sé cuántos. Entonces, lo que sea, el enigma que está sucediendo, el mal que está sucediendo, eso es la información para el guardián. Luego tienes la información para los jugadores, que es el gancho. Pues fulanito os contrata para ver qué es lo que pasa en la casa que acaba de comprar. O os enteráis de una serie de desapariciones extrañas en un pueblo de Vermont y queréis averiguar qué es lo que está pasando, etcétera, lo que sea. Entonces, a partir de ahí, los jugadores lo que tienen que hacer, lo primero, es que tienen que coger a sus investigadores y ponerse a investigar en periódicos, en hemerotecas, a investigar en bibliotecas, a investigar en el registro civil para ver qué personas, dónde han nacido, dónde han muerto, dónde han estado, qué casas han comprado, el registro de la propiedad, quiénes son los propietarios de unas cosas, de otras, dedicarse a interrogar a gente en el lugar que pueda estar más o menos al corriente de cosas, hablar con la policía, hablar con los periodistas que han escrito los artículos, investigar para intentar averiguar qué es lo que puede estar pasando, porque la información es lo que va a hacer que los jugadores y las jugadoras se hagan una composición de qué pasa y encuentren una forma de solucionar el problema sin exponer a sus personajes más de la cuenta, que como insisto, son personas normales y las personas normales, pues cuando se enfrentan al horror, muchas veces tienen las de perder, ¿vale? Si resulta que se vaya a grabar, si resulta que es que hay una criatura por ahí suelta que está asolando el pueblo de no sé qué en las noches de luna llena, pues a lo mejor hay que localizar dónde está la guarida de la criatura y realizar algún tipo de sortilegio mágico para dejarla encerrada ahí o expulsarla o algo por el estilo. Nunca es recomendable ir allí a darse de bofetadas con la criatura, porque las criaturas de los mitos de Chulu se suelen comer a los investigadores de 4 en 4. Entonces, es averiguar qué está pasando y encontrar una solución.
Oye, a lo mejor lo que sucede es que los sectarios, adoradores de Dagón en las playas con ayuda de los profundos, están haciendo una serie de rituales y lo que hay que hacer allí es pillarles en medio del ritual y darles el matarile. ¿Y cómo les damos matarile? Oye, pues 4 investigadoras ahí avezadas, armadas con escopetas, pues las escopetas matan sectarios, es de que leches. Entonces, a lo mejor a tiro limpio también se puede resolver alguna situación. Pero lo importante, sobre todo, es investigar. Así que hay que plantearle, tú como directora de juego, lo primero que tienes que hacer es explicarle a los jugadores qué tipo de juego vamos a jugar y en el que investigar es mogollón de importante. Ojo, aquí con la llamada de Chulu aprendí también una de las cosas súper importantes cuando uno juega un juego de investigación. Papel y lápiz para los jugadores para tomar notas. Para tomar notas de fechas, de sucesos que te vas enterando, de nombres, de demás, cómo se relacionan. Tomar notas para resolver el enigma, resolver el escenario, investigar y averiguar qué es lo que está pasando. Como juego de investigación de horror, lo importante, sobre todo en una primera fase de un escenario, siempre es investigar. Esto se lo debes dejar claro a los jugadores a la hora de empezar a jugar una partida de la llamada de Chulu, hablarle de la ambientación, de que ellos son personas normales y legales. No se dedican a matar gente ahí a lo loco, a entrar de repente como si estuvieran jugando a dragones y mazmorras, de decir, guau, pues como los malos están aquí, vamos directamente, nos liamos a mamporros. Haciendo esas cosas muchas veces, allanamientos, asesinatos y demás, sin pruebas, te van a acabar, o sea, no es que te vayan a matar los sectarios, es que vas a acabar en la cárcel. Entonces hay que jugar con ese realismo de la llamada de Chulu, de que los jugadores son investigadores y la policía puede ser muy buen aliado cuando tienes pruebas, pero puede ser un tremendo enemigo cuando estás dedicándote a hacer las cosas al margen de la ley. Eso por un lado, explicarle bien a los jugadores en qué consiste el juego y qué expectativas tienes y cuál es la ambientación del horror cósmico y cómo son los juegos de investigación. Luego, por otro lado, estás jugando un juego de horror. Entonces, vamos a ver, cuando los jugadores van a la biblioteca a conseguir información, hablar con uno, hablar con el otro, bueno, y demás, no siempre tienes que estar con la tensión y el suspense a tope, pero va a haber algunas escenas cuando vayan a lugares calientes, cuando vayan a investigar, cuando vayan al cementerio de noche a ver si realmente fulanito está enterrado en esa lápida o no, o cuando quieran entrar en la casa en cuestión después de haber estado investigando y saber que son 4 familias que se remontan a 1860 y que resulta que están sucediendo fenómenos extraños desde entonces, cuando van a esa casa, cuando van a la playa donde se supone que están sucediendo los rituales, llegan allí de noche y se encuentran con unas cuevas y entran, etcétera. Todas estas situaciones, independientemente de que haya algo malo, independientemente de que vaya a suceder algo, yo el consejo que te doy es que cuando narres escenas en la llamada de Chulu, narres las escenas como si fuera a suceder algo, como si siempre fuera a pasar algo. Eso es lo que es la técnica que yo intento utilizar cuando narro historias de horror, es narrarte la escena, la situación, el color, la ambientación, qué se oye, qué se ve, qué sucede, siempre dando la sensación, pues con el ritmo con el que lo cuentas, con las cosas que cuentas, darle la sensación a los jugadores de que puede suceder algo en cualquier momento. Eso les mantiene tensos, les mantiene alertas y crea suspense. Y otra técnica que utilizo mucho en estas situaciones de suspense, en estas escenas concretas en las que nos metemos en una situación de miedo, una cosa que me funciona muy bien es pedir tiradas que parece que significan cosas importantes, aunque realmente no lo sean. Es decir, es un truco un poco psicológico, pero que me suele funcionar muy bien. Si tú pides una tirada de escuchar, no hay nada que escuchar porque no hay nadie en la casa, pero tú les pides una tirada de escuchar y los jugadores se ponen nerviosos. Porque independientemente de que saquen la tirada de escuchar o no, sus personajes hacen la tirada de escuchar, sus jugadores están alerta, se ponen alerta. Cuando les pides, a lo mejor les pides, ostras, es que queréis bajar al sótano, ¿vale? Pero es que hay 4 escaleras rotas. Si quieres bajar al otro lado, sin peligro, te voy a pedir una tirada de saltar. Fallar la tirada de saltar prácticamente no va a tener consecuencias, no te vas a pegar un castañazo ahí al otro lado y te vas a... Es más, si salta uno, el otro le puede ayudar, no sé, se pueden ayudar y narrativamente puede estar fácil hacerlo, pero yo les voy a pedir la tirada de saltar, porque el hecho de pedir la tirada de saltar, aunque un fallo tenga una consecuencia mínima del tipo de te pegas un raspón y un susto y este primero no te lo voy a aplicar pero voy apuntando las tiradas que falláis porque cada X tiradas pueden pasar cosas o cosas así, aunque las consecuencias sean muy leves,
les estás poniendo en la tensión de tener que sacar una tirada para no tener consecuencias negativas, aunque ya te digo, aunque sean muy leves. Entonces, de esa manera, pedir esas tiradas, aunque sean tiradas que no tengan demasiada consecuencia, hace que los jugadores entren en la tensión de, ay, que la saco, que no la saco, ay, que acierto, que fallo, que gasto un poco de suerte para tener éxito, que espera, que el otro me ayuda, entonces tiro con ventaja. Hazme una tirada de sigilo. Ostras, y una tirada de sigilo, ¿por qué? Bueno, porque como vais precavidos por aquí, por la noche, en la cueva, intentando entrar con las linternas, con el agua que gotea, con los sonidos que os rodean, intentando seguir un rastro y demás, hazme una tirada de sigilo. Y si falla en la tirada de sigilo, alguno de ellos, ya se incrementa la tensión. ¿Nos estará oyendo alguien? ¿No nos estará oyendo? Es decir, por un lado, tú narras como si fuera a pasar algo y luego, además, de vez en cuando pides alguna tirada cuando corresponda. Eso eleva mucho la tensión de la mesa. Recuerdo una escena, no recuerdo exactamente si fue en el capítulo 2, creo que fue en el 3. En el capítulo 3 de La serpiente de dos cabezas, que está aquí subida al canal, hay una escena en la que los jugadores se meten en un pozo de una profundidad, bueno, un pozo grande, un pozo que tiene a lo mejor unos 30 metros de diámetro, pero tiene una profundidad tal que cuando empezaron a entrar por una escalera circular que iba bajando por el pozo, estaba anocheciendo ya además, y empezaron a bajar por la escalera circular, a la que habían empezado a bajar metros y metros y metros, la entrada del pozo la veían arriba y veían un disco desde el que se veía la salida, pero habían bajado ya tanto que se veía lejos y no vislumbraban todavía la profundidad del pozo. Bien, pues a mitad de bajada se encontraron con un roto en los escalones. Entonces tenían que saltar de un sitio a otro y, hombre, pues ahí caerse, las consecuencias de caerse podían ser dramáticas realmente. No se vislumbraba el fondo del pozo, pegarte un talegazo por ahí podría ser peligroso. Así que se pusieron allí a asegurarse con cuerdas y demás, a saltar. Entonces, aún así, a pesar de asegurarse con cuerdas, pues, hombre, si fallas en la tirada de saltar asegurado con cuerdas, es posible que te balancees, te roces contra las paredes. O sea, la cosa era un poco peligrosa. Sin ser mortal, pues era una cosa que había cogido algo de peligrosidad. Entonces, ¿qué pasó? Que a mitad de operación, cuando dos habían saltado, pero los otros dos todavía no habían aparecido, apareció el monstruo. Entonces, fue un efecto de impacto de muchísima liberación de tensión y un suspense muy alto, ya que no solamente se estaban metiendo en un lugar inexplorado, sino que a mitad de camino se encontraron con el obstáculo que les subió la tensión porque estaban tirando tal para ver si conseguían pasar el obstáculo o no pasarlo, y entonces de repente apareció el monstruo. Entonces la situación fue una situación de suspense muy bien lograda, quedó muy chula. Así que es otro de los consejos que os doy, lo de no solamente narrar como si fuera a pasar algo, que eso siempre genera emoción, sino narrar, además, pedir alguna tirada en alguna situación concreta, que el hecho de que les pidas tirar a los jugadores les hace, pues eso, incrementar la tensión. Y luego, por último, os digo, apareció el monstruo. Esto es uno de los detalles más importantes a la hora de narrar un juego como la llamada de Chulu. Os hablo de la llamada de Chulu como os puedo hablar de cualquier juego de investigación y un poco de terror. Por ejemplo, para jugar al rastro de Chulu puedes aplicar estas mismas técnicas narrativas. Para jugar, no sé, jugar una partida de terror en Ratas en las paredes, 3/4 de lo mismo. Cualquier juego que tenga un componente de horror, Fear Itself, el que tú quieras, cualquier juego que tenga un componente de terror, puedes aplicar estas técnicas narrativas a fin de cuentas. Yo aquí lo centro más en la llamada de Chulu, bueno, porque es el juego al que realmente el juego de horror al que más lo estoy dando. Pero en cualquiera de ellos te va a funcionar igual. El detalle es no ponerle nombre al horror. Las cosas, cuando son desconocidas, dan más miedo. Da más miedo la oscuridad que el monstruo. Ese es el concepto clave. Da más miedo no saber qué es lo que aparece que tenerlo localizado. Si los jugadores llega un momento que se acostumbran a ver cierto tipo de horror, pierde impacto. Si cuando aparece el ser ese por la puerta, yo te digo que es un profundo y tú ya sabes lo que es un profundo y, bueno, pues yo si le pongo nombre y te digo que es un profundo y te enseño un dibujo, pues bueno, ostras, qué feo, ¿sabes? No, pero en cambio, si te lo describo, si te describo con todos los sentidos además, porque esto es importante también, hay criaturas de los mitos de Chulu, la mayoría de las criaturas de los mitos de Chulu piden también, exigen una tirada de cordura.
ya que son aberraciones tan antinaturales que te pueden llegar a producir shocks mentales, locuras temporales, locuras indefinidas. Te pueden afectar realmente el darte cuenta de que existen cosas que ni siquiera existían en tu propia imaginación. Todavía, lo que te digo, un ghoul o un profundo, pues a fin de cuentas es una especie como de criatura humanoide, pero cuando te encuentras una esfera burbujeante y plástica que se va moviendo, que extiende apéndices, que está llena de ojos por todos los lados y que cambia de forma y se mueve y se arrastra y se hincha y demás, y que cuando se abalanza encima de alguien lo engulle y lo aplasta y lo tritura y se lo come. Ostras, cuando ves algo así, es muy probable que tengas unas locuras importantes, unas pérdidas de cordura importantes. Cuando ves, además, a criaturas con tal poder como cuando ves una representación de un primigenio o un dios exterior representado delante de ti, en esas situaciones realmente no te sirve ni cerrar los ojos siquiera, ya que es tal el poder que emana, el poder antinatural que emana de esa criatura en ese bosque o en ese templo donde estás, que realmente es algo que percibes más allá de tus propios sentidos. Lo percibes de una forma, no sé, más allá de tus propios sentidos. Realmente lo percibes de una manera, lo aprehendes más que lo percibes. Con lo cual, por mucho que cierres los ojos o te tapes los oídos para no escuchar esas flautas resonantes que provocan su aparición, todo eso te va a afectar la cordura igual. Entonces, esto lo tienes que describir, pero nunca nombrar. No puedes decirle a los jugadores que es un profundo lo que ven, sino que les vas a contar que lo que asoma del agua es una criatura humanoide que de más de 2 metros de alto, con unos brazos fuertes y unas piernas también poderosas, con garras en las manos y en los pies, con una espina dorsal de pescado, como de espinas de pescado, con la piel escamosa, los ojos grandes y una cara mitad de un pez, mitad de una rana, con una boca grande que le llega hasta las orejas y unas orejas inexistentes, por otro lado, una boca grande que le cubre toda la cara, una boca absolutamente llena de dientes como puede tener un pez, y ese ser encorvado y grande avanza con sus pies palmeados y sus garras monstruosas en la punta de sus manos, sale del agua con las algas todavía pegadas a su piel escamosa, con ese color verdoso, marronuzco, en el que aparece delante de ti, te pide una tirada de cordura, no te digo qué es, pero sí te digo lo que ves, lo que hueles, lo que oyes, y ahí es donde realmente, a fin de cuentas, da más miedo esa descripción y sobre todo el no saber realmente qué es lo que estás enfrentando. Así que este es el tercer consejo. El horror lo describes, pero nunca lo nombras. Y muchas veces ni siquiera lo describes, porque en las primeras fases del escenario, el horror deberías ver más los resultados del horror que el horror en sí. Ver a ese pescador como devorado por... Esto no son mordiscos de tiburón, esto es otra cosa. Encontrarte ahí al pescador con su barca rota, el cuerpo medio devorado, la cara de horror en el rostro, y entonces empezar a intuir qué es lo que puede haberle provocado esto, para luego más adelante que se vea el causante, pero como siempre sin nombrarlo, sino describiendo lo que se ve. Y de esa forma se consigue más terror en una partida de la llamada de Chulu. Así que con estos 3 consejillos, algunos de ellos sacados de manuales de la llamada de Chulu, que os recomiendo encarecidamente que los leáis, la primera edición, la 5.0 que sacaron, la 7ª edición que circula ahora, que es la última que ha sacado Edge. En todas ellas vienen muchas recomendaciones acerca de cómo dirigir un escenario de la llamada de Chulu. Yo, sobre todo, los 3 consejos fundamentales que os doy es eso. Por un lado, explicarle a los jugadores que es un juego de investigación y que lo que hay que hacer es investigar mucho para ir adentrándose en el problema, en el horror y saber qué es lo que está pasando e intentar encontrar una solución. Luego, por otro lado, en las escenas en las que haya suspense,
crear el suspense con tu narración, con tu descripción, crear el suspense. Ya te digo, el consejo más gordo yo creo que doy es ese, narrar como si fuera a suceder algo en cualquier momento. Y aparte, pues eso, las tiradas que les pides en una situación de suspense, aunque sean tiradas que no son muy necesarias ni que vayan a aportar demasiado, aportan mucho cuando les haces a los jugadores tirar, una tirada de escuchar, una tirada de sigilo, una tirada de saltar o de trepar o de descubrir, les hace estar más alerta de lo que estarían en otra situación. Y luego, por último, no nombrar el horror. El horror lo mostramos muy oscuras, que no se vea bien, y cuando se ve nunca se le pone nombre, sino que las cosas se describen para meterle mucho más color y mucho más terror a la partida. Así que nada, con estos consejos lo dejo, con este resumen. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, deciros que aquí en Rol en Villa Friki seguimos subiendo contenidos roleros a mogollón. Estamos subiendo mogollón de partidas, ya lo sabéis. Seguimos en marcha con campañas de Aquelarre, campañas de la llamada de Chulu, con historietillas de Star Wars. Ahí seguimos subiendo partidas y seguimos haciendo vídeos acerca de nuestros juegos favoritos. Así que nada, deciros que si os sigue gustando el contenido del canal, que le deis me gusta a este vídeo si os ha gustado, que sigáis suscribiendo si no os habéis suscrito todavía, y qué deciros, que nos vemos pronto y que la fuerza os acompañe.